Nuevamente, hermanos, estamos aquí en la congregación Emmanuel, Dios con nosotros. En esta mañana, tarde o noche, en donde se encuentren, les traigo un tema que en verdad nos hace ver lo que Dios quiere para nosotros. Este tema me ha hecho reflexionar y meditar el por qué no podemos tener una relación con el Padre como debe de ser. Este tema se llama el pecado. Vamos a orar antes de entrar a este significado. Amado Padre Celestial, te pedimos que no sea yo, sino tu Espíritu Santo el que me dé dirección para poder expresar este mensaje para todas aquellas personas que están de aquel lado del internet y que en estos momentos nos están escuchando y que van a oír cada una de estas palabras que nos ayuden a cambiar nuestra vida y nuestra forma de pensar. Ayúdame, Señor, para que este mensaje llegue a cada uno de ellos en sus corazones y vean que no estamos solos, que tú estás con nosotros y que en verdad si queremos tener una relación íntima contigo, estamos preparados para con todo. Porque muchas veces los dardos del enemigo nos hacen alejarnos y dudar de lo que es nuestro Dios verdadero. Ayúdanos, Padre, para poder tener esa relación y poderte buscar en la intimidad como padre e hijo que somos. Pues vamos a iniciar, hermanos, este tema. Nos habla que en el presente estudio intentaremos encontrar el significado del pecado a través del estudio de la Biblia. Tocaremos también un tema que nos incumbe y mucho y nuestra tendencia a pecar. Y algo que se deriva de este tema, que el pecado es universal. Es decir, que todo lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. En otros estudios que estarán enlazados y que le seguirán a este, veremos los siguientes temas: las consecuencias del pecado, cómo se ve afectada nuestra relación con Dios cuando vivimos en pecado, la relación entre la muerte de Jesucristo y el pecado, la provisión de Dios para que podamos lidiar con el mismo y varios temas más que tienen que ver con estos, como por ejemplo los pecados de los cristianos. Comencemos ahora a tratar la definición de la palabra pecado. El pecado, según la Biblia, es un hecho. Son pensamientos o sentimientos que no corresponde con la voluntad, el plan o el propósito de Dios para nuestras vidas. De surgir en nosotros estos pensamientos o sentimientos, o de realizar alguna acción que nos aleje del camino de Dios, preparó para nosotros, y de seguro estaremos pecando. Es por eso que algunas de las consecuencias del mismo que nombraremos son que el pecado es algo que nos aleja de Dios, que todos los seres humanos hemos pecado y que este tema del pecado es algo que debería ser tratado antes de intentar tener una verdadera relación con Dios.
Les invito, hermanos, ahora a leer algunos versículos que nos hablan sobre el pecado y que nos ayuden a entender qué significa. En el primero que les presento es donde Jesús lo define de la siguiente manera. Veamos lo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 7, versículo del 20 al 23, en la que nos dice: lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad, en estar tomando, en drogarte, en prostituirse. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Cuando Jesús dice que viene de adentro, es con el contexto de estos versículos. Se está hablando de cosas externas que contaminan la pereza ritual de las personas. Pero Jesús aprovechó la ocasión para enseñar qué es lo que verdaderamente contamina al ser humano. En este contexto, Jesús quiso referirse a la espiritualidad de los seres humanos, lo cual era más importante, ya que dicha contaminación levanta una barrera que afecta nuestra relación con Dios. En los dos próximos textos bíblicos veremos que el pecado no se limita solo a un hecho consumado. En su Sermón del Monte, Jesús nos dejó esta enseñanza, la cual marcaba un verdadero contraste entre lo que se creía popularmente en su tiempo, que era el pecado, y el cual era el verdadero alcance del mismo desde la mirada de Dios. Veamos lo que nos dice el Mateo, capítulo 5, versículo 21 al 22. Y dice: habéis oído que se le dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Otro mensaje que nos habla sobre esta enseñanza está en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28, en la que nos dice: habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. En verdad, estos mensajes nos deben de hacer reflexionar y recapacitar sobre el pecado que comete el ser humano. En verdad, muchas veces pensamos que no es cierto, pero al tener una relación fuera de matrimonio o al hacer las cosas como nos habla el anterior pasaje de la Biblia, nos afecta para tener este tipo de relación. Veamos entonces que los pensamientos también pueden ser pecados. Ahora sí, esto nos pareció demasiado. Me gustaría mostrarles un versículo que va todavía más allá. En el siguiente pasaje vemos que elegir deliberadamente no hacer un bien como hubiese podido es algo que se considera pecado. Esto está en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 17, en la que dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este mensaje en verdad nos hace pensar, reflexionar,
que nosotros como seres humanos no somos perfectos. Y eso nos hace alejarnos de esta relación de padre a hijo como nuestro Padre quiere que tengamos. Considerando lo dicho hasta aquí, podemos pecar por tener malos sentimientos, mala conducta, deseos incorrectos o hasta inclusive por no hacer lo apropiado en el momento adecuado. Tal vez estés diciendo a ti mismo, si esto es verdaderamente así, entonces no hay nadie que no peque. Lamento decirte que sí. Si estás pensando en esto, estás en lo correcto. Entonces, habiendo visto esta realidad según la Biblia, quizás tú te preguntes, ¿entonces hay forma de tener una buena relación con Dios? Esta es una pregunta. Otra pregunta que te hago es, ¿debo sentirme culpable de todo en todo el tiempo? Otra pregunta más, ¿hay manera de vivir tranquilos con nuestra conciencia? Otra pregunta es, ¿hay alguna cosa que hagamos que no sea pecado? Otra pregunta es, ¿Dios me juzga todo el tiempo? La respuesta es, todo esto nos pudiera generar intranquilidad a nuestras mentes y corazones. Pero permíteme decirte que Dios ha hecho todos los arreglos necesarios como para que no tengamos que preocuparnos desmedidamente. Ya iremos viendo todo esto a medida que avancemos con nuestro análisis. Pero por ahora, ten paz y tranquilidad. Lo fundamental que debes saber es que el amor de Dios es más grande que cualquier pecado que puedas cometer y que su voluntad de tener una relación de amor cotidiana contigo supera todo lo que puedas imaginarte como posible. Este es el Dios al cual deberías de conocer. Pero antes de seguir estos temas, te propongo que veamos qué hace que pequemos. Los seres humanos tenemos la tendencia a pecar. Esto se debe a lo que la Biblia denomina vieja naturaleza o naturaleza de pecado. Podemos ver cómo esto es mencionado y tratado por la misma en los siguientes versículos que les invito a buscar y a leer. El Salmo 51, versículo 5 nos dice, «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Otro pasaje de la Biblia está en el libro de Salmos, capítulo 58, versículo 3, que nos dice, «Se apartaron los impíos de la matriz y se descarriaron hablando mentira desde que nacieron». Otro pasaje que está escrito en el libro de Gálatas 5, versículo del 19 al 21 también nos dice, «Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. También en el libro de Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos habla y nos dice, y no permite que entendamos las cosas de Dios. También en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, nos habla, en cuanto a la pasada manera de vivir,
desposaos del viejo hombre, que está vaciado conforme a los deseos engañosos. En el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6 también nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En Colosenses capítulo 3, versículo 9 también nos dice, hemos desechado al viejo hombre. Más allá del arreglo presentado, en el cual intenté ordenar los versículos de forma temática, lo que vemos en ellos es la existencia de la vieja naturaleza y la importancia que la Biblia le da al tema. Según la palabra de Dios, es gracias a ellos que nosotros tenemos esta tendencia a pecar. Según la palabra de Dios, la vuelvo a repetir, es gracias a ella que nosotros tenemos esta tendencia de pecar, conforme a estos versículos que hemos leído o pasajes. Ningún ser humano se puede escapar de esto. Es por eso que a través de toda la Biblia nos encontraremos con la siguiente afirmación. Todos hemos pecado, sí. Intentaré ordenar unos cuantos versículos para que podamos entender la universalidad del pecado. La Biblia declara en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En el libro de Romanos 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 22 nos habla y nos dice, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo, lo prometido se les conceda a los que creen. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo del 6 al 8 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En el libro de Juan, capítulo 1, verso 8 nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Y esto consideremos, las consideraciones finales que nos llevan es que con ayuda de estos versículos veamos que el hombre peca, no solo por la voluntad y por gusto, lo hace porque el pecado lo domina. Esta es una verdad que permanecerá indefectiblemente para con todos los seres humanos. Es por eso que no hay hombre que no pueda pecar. Eso es lo que llevó Dios a intervenir para ayudarnos, como algo que para nosotros hubiese sido imposible, comenzar a ganar el control sobre el pecado. Pero eso no es todo lo que desea hacer por nosotros. Él nos proveyó los medios para que pudiéramos ser limpios de todo pecado, para que podamos tener una relación de hijo a padre con Él. Hermanos, en verdad este mensaje, cuando lo empecé a analizar y empezar a describirlo, en verdad me hizo sentir la piel chinita, porque en verdad, como dice él, el pecado nació por el hombre al desobedecer a nuestro Dios.
Y por eso de ahí, la paga del pecado es la muerte. Y Él no quiere que nosotros, que cada uno de ustedes o que yo, podamos morir en pecado. Él quiere que seamos libres, que tengamos una relación íntima con el Padre, pero que vivamos por fe. Porque sabemos que el ser humano no es perfecto y que necesitamos tanto de Él. Para que cuando tú tengas esa relación de padre a hijo, tú te humilles y le pidas a Él que te ayude a salir de la situación de la cual estás viviendo. Que a lo mejor es una situación incorrecta. Tal vez lo hiciste con tu familia, lo hiciste con tu esposo o con tu esposa, con algunos de tus hijos. O que tal vez engañaste a tu esposa, o que tu esposa, o que la mujer engañó a su esposo. O que muchas veces, por esa desesperación, esa angustia, a veces hasta hacemos por el arrebato, hasta que le quitamos la vida a la persona que a veces amamos. Ese es el mensaje que yo les traigo. Y los invito a que reflexionen en esta palabra para que nos haga cambiar y poder ser diferentes. Hasta la próxima, hermanos. Que Dios los bendiga.